Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos aquí ya de regreso y estamos en la mesa de análisis de Línea Directa en este jueves 8 de agosto 2024 y saludo a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta Piaxtla de Abajo, Ándale. Municipio San Ignacio, Víctor. Sur del estado. En el sur. Sí, muy bien, saludos a Piaxtla de Abajo. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bonjour nos amis, c'est jeudi, mais ce n'est pas vendredi, ne tombez pas dans la tentación. Hoy es jueves, no es viernes, no caigan en la tentación. Mándale, en francés. Sí. Ya mero se termina esto. Ya, mañana. Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. No, los Juegos Olímpicos. Claro. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos. Perfecto, buenos días. Digo, me causó risa. Ajá. Compañeros, un gusto. Gente que nos escucha aquí en Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, un saludo y un abrazo para todos. Eso es. Bueno, pues vamos entrando y saludos por supuesto y gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos en redes sociales. Vamos entrando en materia. Qué regalazo, ¿no? Oye. Qué detallazo, ¿no? Sí, el Tribunal Electoral. Pero yo me pongo a pensar de dónde llegó el detalle. ¿De dónde? ¿Cómo surgió la idea? Mira, a ver, lo primero, había una primera distribución que el órgano electoral hizo de las plurinominales en función de los resultados electorales. Hay que recordar que las plurinominales son espacios de representación para las minorías en el Congreso para que todas las voces puedan ser escuchadas. Ya hemos dicho, la democracia no nada más son las mayorías, también tiene que haber minorías representadas para que pueda haber un diálogo democrático en el Congreso. A veces lo hay, a veces no, pero bueno, al final las leyes contemplan que los partidos políticos que pierden tienen espacios de representación en el Congreso, nada más que lo hacen en función del número de votos que recibieron. Es decir, sí importa, los votos de los plurinominales también llegas ahí por los votos de los ciudadanos. Si definitivamente no tienes votos como partido político, pues no tienes por qué tener una representación ahí. Caso del Partido de la Revolución Democrática y otros más que no alcanzaron tener lo mínimo para poder estar ahí, ¿no? El PES también me parece. Bueno, al final de cuentas, esta distribución la hace el órgano electoral, dice, nos vamos a quedar con tantas diputaciones el PRI, tantas se queda el PAN, tantas se queda Morena, y hubo una inconformidad. La primera inconformidad después de la primera asignación, ¿no?, de los resultados electorales, no vino en principio del grupo mayoritario, es decir, no fue Morena el primero que puso la queja o que se inconformó. De hecho, el gobernador en la semanera próxima después de las elecciones dijo que él estaba conforme con los resultados electorales, que había sido un proceso plural, que se habían ganado algunos municipios, se habían perdido otros, se habían tenido algunos distritos electorales y que al final de cuentas pues él vio un proceso electoral tranquilo. Pero además dijo que no consideraba, salvo lo que decía el partido, necesario impugnar. Claro. Es la voluntad de los sinaloenses, ahí está, ¿no? Pero resultó en ese momento que la dirigente del Partido Revolucionario Institucional dijo que sentía menos la representación que habían tenido, por lo cual se fue a la impugnación. Inmediatamente Morena presentó la impugnación también, y pues ahí no sé si otro partido, entiendo que el Partido Verde también y el Partido del Trabajo, la verdad no lo traigo muy claro. Sí. Pero bueno, fueron varios partidos los que impugnaron el cómo se repartió originalmente el tema de las plurinominales. Sí. Se tomó un resolutivo en el órgano electoral, en el órgano jurisdiccional local, que es el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y pues cambiaron las fichas, Víctor, y resulta que aquellos que se fueron a quejar amargamente, pues no le dieron más, sino les quitaron. Así es. Juan, vamos contigo. Sí, ayer me puse a ver la resolución, la sesión del TECIN, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, para ver cómo había estado el dictamen, ¿no? Porque por ahí lo dije en la tarde en el corte, pero lo repito, muchos medios se fueron con la finta y dijeron que las plurinominales que le quitaban 2 al PAN y 1 al PRI, se las habían otorgado al PT, al Verde y a Morena. No, las 3 se las otorgaban a Morena, les quitaron 2 al PAN, 1 al PRI y todas se fueron a Morena, ¿no? ¿Quiénes presentaban impugnación? En efecto, presentó impugnación el PRI, Morena
el PT y Movimiento Ciudadano. Fueron los partidos que presentaron impugnación ante el tribunal. En este dictamen, que fue el mismo para todos, según lo que estuvo ahí, no lo han publicado. Y también los partidos, Juan, ¿que no? También los dirigentes de los partidos. Sí, pero hablo de estos 4 partidos al final del día, ¿no? Al final del día estos 4 partidos son los que... Hablo de partidos porque personas pues fueron ahí también... 3 candidatos. El del PT, no me acuerdo cómo se llama, pero... Leobardo Alcántara, perdón. Leobardo Alcántara. Y otras personas. Pero bueno, los partidos al final de cuentas fueron los que la presentaron. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? ¿Saben qué? El PT no, porque ya estaría sobrerepresentado, no entra. La parte de Movimiento Ciudadano es que no alcanza el número de votos suficientes. Lo que me intrigó es lo de Morena. A ver, es un razonamiento jurídico del TECIN bastante curioso, por decirlo menos. El TECIN está diciendo, la votación fue, no me acuerdo con números exactos, voy a poner un número cerrado para que sea más fácil, 1 millón de votantes. No, fueron a las urnas 1 millón de votantes. Con esa sumatoria, digamos que Morena, con estos 3 estaría pasando los principios de representación, de sobrerepresentación que dice la Constitución. O sea, tendría más de los que le permite la ley con ese millón. Entonces el TECIN le dice, ¿saben qué? Como el PRD y el Partido Encuentro Social no alcanzaron el registro, esos votos no los voy a contar. Entonces no votaron 1 millón de sinaloenses, votaron 950,000. Repito, esto por un ejemplo, no es que se sean los números. Por lo tanto, la sumatoria será por los 950,000, no por el millón. Siendo esa la votación total, entonces Morena sí puede tener uno más. Es curioso que el TECIN no esté reconociendo los votos, aunque no importa que hayan alcanzado, no importa que no hayan alcanzado en el registro los votos de esos sinaloenses. Así lo considera el TECIN. Por eso le da 3 plurinominales a Morena, cuando le puede haber tocado 1 o 2 ahí estirando la liga, ¿no? Esa tercera se la sacaron con esa argumentación. Ya dijeron, bueno, al menos extraoficialmente, que van a ir a la siguiente instancia los partidos, que es en Guadalajara, y que posiblemente irían hasta la tercera instancia. Pero de entrada, Morena va a tener 24 diputaciones, 21 de mayoría y 3 plurinominales. Pues vamos a ver. Y la oposición se desinfla sin nada. El PAN con 2 y el PRI con 3 nada más. 5 entre esos 2 partidos. No entiendo cómo no han renunciado los dirigentes del PRI y del PAN. No entiendo, no me viene a la cabeza cuando ni siquiera con su plan de plurinominales fue exitoso. Y ya tenía el PRI, tenía 4, después de la impugnación pierde 1. Pues digo, no le ha ido nada bien a la oposición. Y el PAN 2. ¿Por qué no han renunciado? Sí, el PAN no impugnó, pero va a impugnar ahora sí. Pero la ley es la ley. Ahora sí. Armando, vamos contigo. Lo acaba de decir Juan, la ley es la ley. Yo creo que el Tribunal Electoral de Sinaloa, pues, no puede cometer el error de transgredir esta ley electoral. Una ley electoral que, curiosamente, pues fue avalada, apoyada y aprobada por el PRI en su momento y el PAN en su momento. Ahora se les aplica a ellos ese articulado que ellos aprobaron y pues que le está afectando en esa que ellos dicen sobre representación del partido en el poder y se ve impactante decir que Morena y sus aliados tendrán 30 diputados en el Congreso de los 40, solo 10 a la oposición, en este caso 3 al PRI, 2 tendrá el PAN, 2 el PAS, 2 Movimiento Ciudadano y 1 el PT, para sumar los 10 diputados de oposición hacia la próxima legislatura de Sinaloa. Y bueno, se ve, digo, impactante porque, bueno, aplastante. Ya estamos hablando de una mayoría calificada que tendrá Morena para transitar cualquier tipo de ley o iniciativa que se presente o acuerdos, lo que guste y mande que venga por parte de Morena. Entonces ahí es donde está esta sobrerepresentación. A mí se me hace no sé cómo calificar, si triste, lamentable o dramático para los tres diputados que ya habían recibido su constancia, que los acreditaba como diputados. En el PRI, pues Gómez Monares, y del PAN 2 le quitaron, Felicitas Díaz y
será en Xochitl. Les habían dado ya la constancia que los acreditaba como nuevos diputados de la futura legislatura. Faltaba la calificación, pero pues tenían la constancia y ellos prácticamente se consideraban ya sentados en el Congreso. Sí. Viene esta reasignación y pues, órale, SAS les quitan y los que no estaban, que ya prácticamente pues andaban ahí llorando con la tristeza, Manuel de Jesús Guerrero, Reinalda Leiva Urías y Miguel Ángel Gutiérrez de Morena. Les cayó un chocolate. Les cayó un regalazo. Pero mira, lo que pasa es que el Tribunal Electoral Local lo único que hizo fue interpretar, o más bien aplicar, el capítulo 3 en el artículo 12 para la asignación de los diputados plurinominales. Yo tuve la oportunidad de ver la promoción que presentó el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional y hacía claramente un recuento de cómo vas quitando, por ejemplo, votación efectiva, votación válida. Es muy complejo, o sea, no es una cosa sencilla, sobre todo en Sinaloa. En Sinaloa tiene ciertos criterios digamos, para la asignación, en donde, por ejemplo, a diferencia de otras entidades, se elimina la votación de los partidos políticos que no alcanzan el mínimo, se elimina también la votación o los votos nulos. Es decir, hay una serie de procedimientos que se marcan en ese artículo 12, en donde la interpretación final, a ver, si tú le dices al PRI cuántos quieres tener, pues te va a decir 5 o 6 o 7 o 10, o le dices al PAN y te va a decir 10 también, o a Morena, pues quiero 20 o quiero otros 20 más. El tema es de que no es arbitrio de los partidos políticos. La primera distribución la hizo el órgano electoral, entendemos que es un órgano autónomo, un órgano imparcial que está tratando de decirle a cada quien qué es lo que le corresponde. Hay una inconformidad sobre ello, te vas a una primera instancia que es el Tribunal Electoral Local y pues puede no quedar ahí, es decir, si hay inconformidad como la hay, pues van a ir a la Sala Regional de Guadalajara para hacer una revisión del proceso de asignación que ya dio el órgano electoral local. Es decir, yo he escuchado a la dirigente del Partido Revolucionario Institucional quejarse amargamente de los resolutivos que tiene el órgano electoral. Ha dicho que es un órgano imparcial, que es un órgano parcial, que es un órgano cargado hacia Morena, ¿no? Pero siempre hay una instancia superior que puede reconvenir o puede rehacer el procedimiento y decir, a ver, lo que se hizo mal. Es decir, se hizo mal en el órgano local, en el Consejo Electoral. Nosotros decimos que es así. Hay una instancia mayor que puede decir en la Sala Regional de Guadalajara lo que está haciendo el órgano electoral está mal, y si todavía hubiera una inconformidad ahí, se pueden ir hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver, ahora sí, en última instancia, cómo debe de quedar esta lista. Uh-huh. ¿A qué voy? Yo no le creería a los partidos políticos como tal. Las instituciones están haciendo el mayor de los esfuerzos por dotar justamente de la representación política a los ciudadanos, pero lo más importante de todo, Víctor, es que hay un principio: sin votos ni pluris agarras. Y el número de votos que recibieron ciertos partidos políticos pues son 110,000 votos, 109,000 votos. Es decir, sin votos de verdad que es bien complicado aún tener plurinominales, ¿no? Juan. Sí, aquí, repito, la parte de la cuestión está esa, más que aplicar la interpretación de la ley, porque la ley no dice en ningún artículo, me puse a buscar, que van a contar o no los votos de los partidos que hayan conseguido el registro. Es una interpretación de la ley. Vamos a ver las otras dos instancias cómo lo interpretan. Lo que está diciendo el tribunal es cerca de 16 más 13, de 30,000 votos más o menos. Está diciendo, no los podemos contar en esta fórmula porque no alcanzaron el registro el Partido Revolución Democrática y el PES. Esos no alcanzaron registro. Por lo tanto, esos 30,000 votos aproximadamente no los voy a tomar en cuenta para la sumatoria total. Eso es lo que dice el tribunal. Y si no tomo esa sumatoria de esos 30,000 votos, entonces Morena, por porcentajes, ahí sí de fórmulas un poquito más complicadas y complejas de explicar en 30 segundos, estaría alcanzando una plurinominal más. O sea, son 30,000 votos los que están volando. Vamos a ver si las siguientes instancias dicen que esos votos valen o no. Si dicen que valen, seguramente a Morena le van a quitar una pluri. Si dicen que no vale, se la van a dejar.
Aquí lo importante también es el análisis desde el punto de vista político. La tragedia del PRI, del PAN, que se quedarían si es así como están. Bueno, aunque les dejen una más ahí de pilón, no cambia mucho la situación de Pero en el caso del PAN le están quitando 2, ¿no? ¿Perdón? Al PAN le quitan 2. Sí, pues si le dan 3 es la misma, nada más va a cobrar una panista más en lugar de un morenista o morenista más, es toda la diferencia, es quién cobra ese cheque, ¿no? Porque en términos reales de votación y de posicionamiento, porque con todo respeto, los plurinominales del PAN, ninguno sobresale por sus gran dotes de oradores, sus gran dotes de estadistas y sus grandes dotes de líderes políticos. Entonces, es indiferente si el PAN se queda con 4, con 3 o con 2, ¿no? Bueno, lo cierto, Armando, es que está prácticamente en terapia intensiva la oposición en Sinaloa, por no decir que desaparecida, ¿no? Sí, Víctor, prácticamente está minada la fuerza política con solo 3 diputados históricamente, el PRI, 2 PAN, 2 PAS y 2 Movimiento Ciudadano, 1 el PT. Es una oposición pues muy débil, la verdad. Y pues bueno, el PRI, acostumbrado históricamente a ser la gran mayoría, le está comiendo de las que guisó por mucho tiempo. La realidad de las cosas es que el PRI siempre pues fue el partido aplastante, el mayoritario, el que ponía condiciones, imponía criterios en base a su mayoría. Hoy los tiempos han cambiado, las circunstancias son otras y tendrá que aprender a hacer oposición. No han aprendido aún. No han aprendido que muchos han brincado hacia Morena, se han ido porque no saben ser oposición. Entonces voltean desesperados, desorientados y dicen: acá está el poder, para allá brinco. Se han ido muchísimos, lo hemos visto. Y eso prácticamente es ese virus del poder que traen bien acomodado en su organismo político. Pues ahí está trabajando, les está afectando. Ahí es donde tenemos. La verdad de las cosas es que en el caso de los pluris, para terminar, en el caso de los pluris, su esencia es muy clara: buscar el equilibrio de los poderes. Para eso se crearon los pluris. Dicen, porque hay quien dice: no, hombre, pues ¿qué están peleando si no ganaron ni siquiera un distrito en todo el Sinaloa? Los 24 se los llevó Morena. La gente votó por Morena porque quiere que lo gobierne Morena. Ese es el criterio del pueblo, más allá de las jurisprudencias y todos los criterios que hay en los órganos electorales. La gente eso dice: no, nosotros votamos por Morena, ahí están los 24 distritos, los ganó Morena. Y los aliados ahora con 6 más, pues llegan a 30. Están con 30 diputados. Antes de la pausa, Jesús. Sí, y además yo creo que las dirigencias estatales están contentas porque al final de cuentas ellos ya agarraron su pluri. O sea, ¿no? Los 3 dirigentes. Los dirigentes agarraron su pluri y pues ya, a gusto, como dicen. Ahora, el tema es que tampoco es garantía si llega un número más de diputados que van a ser oposición. ¿Por qué? Pues el PAN llegó, por ejemplo, en la otra legislatura con 2 diputados y terminó con 1 nada más, ¿no? Porque uno decidió convertirse en independiente para luego sumarse a las filas de Morena, según él. Entonces, lo mismo podría pasar en esta ocasión. O sea, que lleguen más diputados del PAN con estas ideologías corroídas, con estas ideologías blandengues, no es necesariamente una garantía de que la oposición iba a tener voces ahí, ¿no? Es más, de los 2 que van a entrar del PRI, de los 2 que van a entrar del PAN, tampoco es garantía de que terminen siendo una oposición, porque al final de cuentas sabemos que saben acomodarse al poder, porque saben acomodarse y entregarse y vender los votos, y no nada más los votos, también la opinión, la voz que se supone los ciudadanos quieren tener ahí en la oposición, pues no la usan, no usan esa oposición, no usan esa voz. ¿Por qué? Porque no les conviene más estar del lado del poder. Y no lo estoy diciendo de supuesto, lo estoy diciendo de hechos. Lo que sucedió en esta legislatura, la que está terminando, pues lo único que vimos fue el entreguismo de muchos diputados de esa oposición que se creía iba a tener aquellos que quedaron en segundo o tercer lugar, pero que al final de cuentas les fue más redituable entregarse y venderse que en realidad mantener un discurso pues para aquellas voces que no creen en lo que está haciendo, pues digamos, el gobierno, ¿no? Bueno, hay algunos comentarios sobre este tema, pero vamos a ir a la pausa en radio. Seguimos aquí en la mesa de análisis. Nos preguntan, finalmente, lo que decidió el tribunal en Sinaloa, el tribunal electoral, ¿es legal o no es legal? Legal sí es. Sí, claro, está pegado. Vamos a ver qué dicen las otras 2. Lo que ha hecho el tribunal es una interpretación de la ley electoral de Sinaloa, pero hay una autoridad arriba,
que es el Tribunal Federal, bueno, la Sala Regional, ¿no? Sí. Y luego la Nacional. Lo que es el Tribunal Federal Electoral, y esa decisión es inapelable. Si la pierde la oposición en la Sala Regional, todavía tiene una instancia más. Y aquí nos están preguntando cuándo sabremos cómo va a quedar la conformación del Congreso. Antes de la toma de protestas. Puede ser hasta un día antes de la toma de protestas. Entran en noviembre, ¿no? Sí. No, en septiembre, en octubre. ¿Octubre? Sí, Sí, tienes razón. Un mes y medio, 2 meses. Un mes y medio. Mes y medio, pero con todos los asuntos que tiene que resolver el tribunal en las elecciones a nivel federal, pues a ver cómo se pone esto, ¿eh? A ver cómo Horas lo resuelven. extras, porque tienen que hacerlo. Sí, bueno, vamos a la pausa, regresamos. Estamos hablando de la oposición en el Congreso de Sinaloa, que ha sido reducida pues, a la mínima expresión históricamente en la entidad. Ya regresaremos después de la pausa. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bueno, aquí estamos en el corte sin comerciales, analizando los nombres de los diputados, diputadas. Algunos son reelectos, van por segundo periodo. Decía hace unos momentos Tere Guerra en la entrevista que algunos, bueno, ya tienen experiencia. Y yo diría, bueno, sí, quizás habrá alguno por ahí que tenga experiencia, habrá que revisar su trabajo legislativo, y creo que hay 2 o 3 fácil, ¿no? Pero hay muchos que pues van a repetir, pero no se les ha visto gran cosa ahí en el Congreso, hablando en general del Congreso del Estado. A ver, es que a mí siempre con la palabra experiencia así como que me causa medio ruido, ¿no? ¿Experiencia en qué? O sea, el haber estado 6 años ahí, yo les aseguro que hay gente que sin nunca haber sido diputado, sabe mucho más de legislación y leyes de canijos que tienen ahí 9 hasta 12 años porque han estado en diferentes situaciones. Por eso de experiencia. Pues, nombres. ¿Quiénes han estado? ¿Qué ha pasado? Así son 40 diputados, ¿no? Al menos, ¿no? Sí. Adolfo Beltrán, ¿cuántos lleva? Ya es creo la segunda o tercera vez que está ahí. Sí, varias, sí. Ok. ¿A poco hay 1000 gente, sin temor a equivocarme, que sabe muchísimo más de legislar que él? Del priismo, ¿quiénes son los priistas que se fueron? Gómez Morales. No, de los que se fueron, de los que están ahorita. Ricardo Madrid. Hay gente con mucha más experiencia Sergio para legislar que Ricardo Madrid. Infinitamente. Incluso que Gorimelda, no porque haya estado mucho tiempo ahí no significa. Entonces, eso de la experiencia a mí como que siempre me hace ruido. O el caso de Morena. Ya hay diputados ahí que tienen hasta creo que una del sur que tiene hasta 3 veces que va por la diputación. Pues tampoco. En la federal, ¿no? Sí, en la federal, entonces no. Olegaria, entonces por eso que tiene experiencia tienen más. Almendra. Tienen más tiempo sentados, ahí sí, sin duda alguna. De eso a que se trasladen experiencia, híjole, quién sabe. No le muevas. Es más, de abejas, y quitemos lo subjetivo, que hagan un examen. A ver, Armando. Pues mira, el PRI tiene 3 ya calados, legislativamente hablando. Sí. Va a entrar Paola Gárate, la dirigente del PRI, Bernardino Antero, el secretario general, Irma Moreno Ovalle. Ella fue diputada, ha sido, ella es una priista, ha permanecido ahí. Del PAN entran Roxana Rubio, la dirigente, Jorge Antonio González Flores. No me suena Jorge Antonio, no sé si... ¿Quién es Jorge Antonio González? Va a sonar más Villalobos. No. Del Paz está la señora Angélica Díaz Quiñones, esposa de Héctor Merecio Cuen, fallecido, Ojeda, y Víctor Antonio Corrales Burgueño. Son los 2 elementos que van por parte del Paz. Del Movimiento Ciudadano va Sergio Torres, el dirigente del partido aquí en Sinaloa. Ya fue diputado. Elizabeth Montoya Ojeda, es mi pariente. Y Montserrat López del Partido del Trabajo. Ahí están. De Morena, los 6 pluris de Morena es María Teresa Guerra Ochoa, con experiencia legislativa, ha sido diputada, ha sido activista política. Eligio López Portillo, que no tiene ninguna tipo de experiencia en materia legislativa, un maestro, un profesor universitario. Almendra Negrete, activista. Jesús Manuel Guerrero, Meni Guerrero, conocido. Reinalda Leiva Urias y Miguel Ángel Gutiérrez. Esos son los pluris que están pues prácticamente calificados ya para
ocupar sus curules en el Congreso. Sí. Y bueno, habrá gente que pues conozca los perfiles más de cerca, pero los nombres fuertes, pues ahí están los dirigentes de los partidos. A propósito de lo que estamos discutiendo respecto a la experiencia. Los que eso se aseguraron, ¿no? Se aseguraron. Ya habían venido, Claro, Jesús. claro, ya sabían que iba a estar difícil. Sí. ¿Ahí vamos de regreso? Sí, sígueles. Bueno. Y además, bueno, esta batalla es a 3 rounds, ¿no? Ahí va primero, ganó el primer round, digamos Morena, sigue un segundo round y un tercer round, nada más que si gana los 2 primeros es muy difícil que contravenga la decisión el tribunal, el máximo. Si gana la sala regional. Sí, es muy difícil. Obviamente. Estamos de regreso. Bueno, aquí hacía de referencia a Jesús Rojas a las batallas que siguen para definir la conformación de la próxima legislatura y la disputa. Ahí están esas 3 diputaciones pluris que el Tribunal de Sinaloa le ha dado a Morena, afectando sobre todo al PAN, que le quita 2, y 1 al PRI. 3 pluris que algunos consideran que es un exceso, que ya tenían la mayoría calificada y ahora pues con esto pues definitivamente algunos consideran que es una gandalle político, pero le preguntaba hace un momento a una persona si es legal o no es legal la resolución del tribunal. Legal sí es. Legal sí es. Vamos a ver si se mantiene en las 2 instancias más. Ahora, a mí no me gusta el argumento eso de que el PRI mayoriteaba más. O sea, no me gusta porque el PRI hacía lo mismo. A ver, se supone que queremos hacer cosas distintas. No nada más cambiar el nombre de PRI a Morena. O sea, antes el PRI se llama Morena. Supone que esto es diferente. Ese argumento del PRI mayoriteaba más, el PRI era lo mismo. Pues entonces, ¿para qué cambiamos? Nos hubiéramos quedado con el PRI o nada más le cambiamos el nombre del PRI y le ponemos el nombre de otro partido. Eso es lo que no me gusta, esos argumentos de que el PRI mayoriteaba más. Ya no debe de ser así. Morena está en su derecho, está bien, pero esa parte de querer hacer y llevar a la oposición a lo mínimo indispensable, a incluso tratar de que sean meramente testimoniales, es lo que no me gusta. Finalmente, las plurinominales, ¿para qué se crearon? ¿Por qué el sistema priista de aquellos tiempos creó las plurinominales? Pues para que la oposición tuviera voces, tratar de llevar un equilibrio. El PRI, incluso el Partido Comunista en aquellos tiempos, el PAN, trabajaron en las reformas de los años 70 más o menos para que las plurinominales se fueran creando. Entonces, esa es al final del día la esencia de las plurinominales. Y servían para darle una barnizada democrática. Sí, algo. Entonces, ahora Cámara, estarse ¿sí? peleando porque yo tengo más y tratar de llevarlo a la menor expresión posible a la oposición, eso no me gusta. Sí, el PRI mayoriteaba más, por eso se fue. A mí no me gusta que nuestro nuevo régimen y sistema esté utilizando las prácticas de lo que sacamos los mexicanos del poder para otra tratar de replicar. Eso es lo que no me gusta, eso es lo que no veo bien. Enrique Corrales dice, Jorge González fue regidor del PAN en los tiempos de Sergio Torres en Culiacán. Además, tiene varias legislaturas como asesor. Y me dice Enrique Corrales que para ser secretario de Finanzas del PAN, diputado electo pluri... Le aprobaban muchos a Sergio Torres. Iban Sí, casi juntos. en el Cabildo. Ojalá que acá cambie el modo. Pues y ya se lleva ponga la experiencia, oposición. ¿no? A ver, Armando. Sí, respecto a lo del mayoriteo que te comenta Juan, y me pongo el saco porque yo fui el que expuse eso, que ahora el PRI está sufriendo lo que él hizo sufrir a la oposición con las mayorías calificadas en los congresos. Sí, pero eso hay que entenderlo. Esa es la voluntad del elector, del pueblo. Si le falta cultura cívica, si le falta mayor análisis del ambiente político y del espectro por el que va a votar la ciudadanía, es otra cosa. Quizá le falte a la gente razonar más el voto y decir, no podemos irnos a la cargada, pero es muy difícil lograr eso. La gente vota por el partido de sus preferencias. En este caso es Morena, está siendo Morena, lo estamos viendo. Por eso Morena, ellos pues se dejan querer, me das todo el poder, lo tomo, por supuesto. Y si tengo coyunturas para hacerlo crecer, lo voy a hacer crecer. No es que el que sea mayoría va a ser lo mismo que hizo el otro. Ahí es donde entra el criterio de los nuevos partidos, de los cambios que ellos prometen. Ahí es donde habremos de ver si en verdad
ellos van a actuar legislativamente con justicia, con equidad y volteando a ver los verdaderos intereses del pueblo. Para eso votó la gente, porque piensa que Morena sí va a defender sus derechos, sí va a defender sus reclamos sociales, que muchas veces no eran debidamente atendidos, o por lo menos lo que la gente esperaba. Se sentían traicionados por los diputados que llegaban, decían levantadedos, ahí te van nomás a levantar el dedo y no hacen nada por nosotros. Ese es el reclamo de la gente, y por eso ahora en la nueva coyuntura política electoral deciden darle todo su apoyo a Morena. Ahí está, Morena lo aprovecha, y lo que hay que ver es el papel que va a desarrollar en los congresos. Jesús. Sí, los ciudadanos terminan votando, y ese voto, más allá de los juicios de cada uno, si fue un voto inteligente, un voto irracional o un voto como que son votos y así se cuentan, ¿no? Y al final de cuentas, en ese conteo de votos, así es como el órgano imparcial dice se deben distribuir las diputaciones, nos gusta o no nos gusta. A los panistas no les gusta. Oye, ellos ni impugnaron y ya de una les quitaron 4. Qué mala estrategia política la de la dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate, porque se va a pelear a los tribunales, algo que termina perdiendo, que le termina yendo peor. ¿Por qué? Porque abrió la puerta, yo lo dije en el programa cuando analizábamos el tema, abrió la caja de Pandora cuando las cosas le pudieron haber estado o le pudieron haber ido mejor. Ahora, para quitarnos de estas ideas de quién tiene la razón o no, pues dejemos que los tribunales hagan su chamba. En la siguiente instancia se va a saber, y decía yo que es como una pelea de box, es a 3 rounds. En el primer round ya lo ganó Morena aquí en Sinaloa. Si en el segundo round lo gana la oposición, pues será un interesante tercer round en el tribunal superior. Pero si gana el segundo round Morena también en la sala regional, será completamente difícil, prácticamente imposible de que cambien algo en el máximo tribunal, porque generalmente van a ratificar lo que hizo el órgano local, ¿no? O más bien, no el órgano local, el que juzgó y la sala regional. Es decir, pues todavía le queda tiempo para ver cómo es que quedan, pero eso sí, sin votos no hay curules ni pluris. Así es, Juan. Pero yo hago una pregunta. ¿Por quién votaba la gente en los años del PRI aplanadora y mayoriteadora? ¿Por quién votaba? Pues por el partido. Por el PRI también, o sea, ese argumento de que la gente, está bien, sí, la gente antes quería mayorías, hoy también. Por eso el sistema, el régimen, creó para los mexicanos una especie de contrapeso en las plurinominales para evitar esos agandalles, que a mí no me gusta agandalles tampoco, ¿no? Mayoriteo sí, el mayoriteo. Entonces, antes había mayoriteo porque la gente así lo quería, iba a la urna, PRI todo, entonces mayoriteaba. Hoy la gente va a la urna y vota todo Morena, mayoriteo. Por eso creamos, repito, insisto, los sistemas de contrapeso a través de las plurinominales. Así es el resultado, está bien, no lo estoy poniendo en tela de duda ni juicio. Así es, las instituciones lo dirán. Mi único comentario es que me gustaría más que el régimen, el que está en este momento, el régimen, no nada más en Sinaloa, sino en todo el país, entendiera que las plurinominales son para eso, para tratar de dar voz a las minorías. Y no hablo que se le dé al PRI y al PAN, esos también son iguales o peores. Lo que me refiero es nuestro régimen y nuestro sistema. El argumento de que el mayoriteo, porque la gente así lo pide, ese mayoriteo, yo se los cambio matemáticamente. Solamente el 35% del padrón electoral votó por ese régimen. El 70 y tantos por ciento, por lo que sea, porque no fue, porque no quiso, porque no hizo, no sea, no votó por ellos. No en contra, simplemente no se apoya. Entonces, ese mayoriteo numérico, pues, en un 32%, 33 o 35% del padrón, tampoco se puede sostener. Por eso creo que las plurinominales deberían. No es así, la ley no lo contempla. Está bien que se mantenga lo que dice la ley, pero tratar de modificar para que las minorías tengan esa representación en las pluris. Ahora, antes de cerrar, recuerden que una de las propuestas que hizo Claudia Sheinbaum, atendiendo a las demandas sentidas de los mexicanos que escuchó en la campaña con mucha frecuencia, es eliminar las pluris. ¿Sí? No, pues está peor. Entonces va a estar peor. O sea, prácticamente el que gane en la urna va al cargo y no va a haber, ahora sí que pues de minoría, compensación nada. O minorías, nada. Así que, pues, no está el escenario, digamos, muy favorable para la oposición. Armando, ¿tú cómo ves? De acuerdo al criterio de Juan, entonces, los abstemios electorales están representados por los pluris.
si todo el 30 y ¿cuánto que fue? No votar es una decisión no también. votar, Es sí, una decisión pues también. entonces no votaron, entonces están representados ese sector social que no votó, está representado en las pluris. Y no tanto los que votaron, porque al final de cuentas ellos emitieron su voto abrumadoramente por Morena. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos interpretarlo? Ahí está la jurisprudencia muy bien estructurada. Tendrán los jueces que definir finalmente hacia dónde toman la decisión. Están 3 diputados rezándole a los restos que están paseando ahorita de San Juditas aquí en México para ver si les hace el milagro. Cenen entre ellos. Cenen entre ellos. Sí, así es. Y pues no sé si Vamos a darle una vuelta, 30 segundos. Pues mira, yo creo que el truco en todo esto no es en el reparto de las plurinominales, sino en cómo jugó Morena con colmillo el tema de las mayorías. ¿Por qué? Porque utilizó al Partido Verde, ese partido rémora que ha estado ahí acompañando el PAN en algún momento, acompañando al PRI en algún momento, ahora acompañando el Movimiento de Regeneración Nacional, para poder simular candidaturas Morena, Partido Verde, cuando evidentemente no eran candidatos del Partido Verde. Sí. Y ahí está el truco, ¿no? El truco está ahí, ¿no? Y está porque lo permite la ley. Y jugaron con colmillo y jugaron con el récord y dijeron, a ver, vamos a postular en 6 distritos candidatos del Verde, pero que en realidad son de Morena. Y la ley lo permite. Y la ley lo permite. Ahora, ¿cuál es el objetivo Entonces, de los partidos políticos? mantener el poder, ir por más, siempre. Entonces, ¿no? a ver, dejemos, si de verdad queremos cambiar las cosas, seamos más estrictos en cuanto a las coaliciones y cómo se reparten los votos. Sí. Lo mismo, es una discusión muy parecida, la vamos a tener en esta mesa cuando venga el reparto de los plurinominales a nivel nacional, Así porque es. también por ahí va una discusión muy grande, ¿no? Están fuertes los jaloneos por la llamada sobre representación también a nivel federal. Cerramos, Juan, 30 segundos. Sí, al final de cuentas esto demuestra que las leyes se van a pervertir siempre en función y para el poder. Las plurinominales nacieron para algo, pero se terminaron pervirtiendo y es lo que tenemos. Por lo tanto hay que purgar estas leyes, crear nuevas leyes. Esta es la que tenemos, sí hay que obedecerlas, pero pensar en otro tipo de régimen y sistema, porque este sistema está pervertido, podrido y ya. Así, ya lo acabas de decir. Armando, cerraríamos con una rima. Vengo con acá. la rima encima, Sí. Víctor, como perfecto. hemos acostumbrado. Bien, pues últimamente. adelante, con eso cerramos. Y a propósito precisamente de lo que está ocurriendo en el entorno de la legislatura. Y diría yo así: Paola, Sergio y Roxana hoy se sienten mal queridos. Tricolor, naranja, azul, colores de sus partidos revolotean sin rumbo como pájaros sin nido. Los embates de Morena los dejaron mal heridos. Enfrentarán tempestades en el naciente Congreso. Pelearán en minimosca. Ya perdieron mucho peso. Su dedo va a descansar. Tendrá al votar un receso. Tal vez los vean luchar si no les llegan al precio. ¿Qué pasó? Bueno, es ¿Qué lo que se pasó, comenta. Armando? Bueno, es la rima. Y algunos ya le saben, Sí, ¿eh? ya Sí, le saben. cómo no. Sí. Le entienden al asunto, Tienden ¿no? a platicar debajo del agua. Sí. Así es. Bueno, pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Armando, Gracias, muchas gracias. Diego. A la producción en todo el estado, muchísimas gracias. Estamos saliendo muy a tiempo, ¿verdad? Porque ya ahí nos traen bien cortitos, nos traen. Estamos perfectamente a tiempo para invitarles a la 1 de la tarde, segunda emisión de Línea Directa, con toda la información que se genere en las siguientes horas y por supuesto toda la información de los Juegos Olímpicos con la cobertura especial de Línea Directa en París 24. Gracias, pásenla bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.